esta buena emoción de aventura exploraremos los 10 mejores mods de supervivencia para Minecraft Pocket Edition para su última versión. Pero antes de comenzar, puedes dejar tu like y tu suscripción si te gusta este tipo de contenido. La nederita mejorada es un nuevo material muy bueno, ignífugo y resistente al empuje, pero protege más que la nederita normal. Aquí en el centro pueden ver que hay dos armaduras, una armadura que es más mejorada y una más básica, ya que necesitas la más básica para poder crear a esta mejora, donde ven aquí al pico, la hacha, la pala y la azada. La más básica, pero también es bastante buena, superior a la nerita de Minecraft normal. Cuando caigas de un lugar alto o tengas otro tipo de accidente, tendrás una segunda oportunidad al ser derribado. Puedes ser revivido por tus amigos y si estás solo puedes revivir a ti mismo. Si ven mi inventario tengo estos artículos, entonces voy a subir a una altura bastante alta para que puedan ver que me voy a revivir yo mismo con este addon. Entonces voy a cambiar aquí a modo de supervivencia para que puedan ver cómo me voy a revivir yo mismo. Ahí están viendo que yo estoy cayendo, pero no estoy muriendo. Aparecen esos números en reversa. Para yo revivirme a mí mismo únicamente tengo que presionar el botón de saltar, dejarlo presionado y como están viendo me acabo de revivir yo mismo. Si ustedes tardan mucho perderían sus cosas y no se van a revivir. En mi caso, como yo me encuentro en este lugar, aparece este cofre donde voy a poder encontrar mis cosas. Ahí pueden ver que incluso aparece mi nombre. Entonces dejo presionado y me va a dar todas las cosas que yo tenía en modo supervivencia, como están viendo. De esa manera no perderías tus cosas y tendrías una segunda oportunidad. Este addon agrega un ayudante para tus cultivos, plantará y guardará de forma automática. Lo que tú tendrás sería un pequeño golem. Para poder crear necesitas el bloque de paja, entonces lo colocas aquí y encima van a colocar una calabaza tallada. La coloco y pueden ver aquí al pequeño ayudante. Este se va a encargar de reimplantar los cultivos. En este caso aquí pueden ver que yo tengo algo de trigo. Si yo hago que esto crezca, él va a poder cortar el trigo, como están viendo, ahí lo tiene en su mano. Además, tú puedes colocar un barril o un cofre para que él pueda guardar las semillas, incluso el trigo. Entonces aquí voy a colocar el barril. De esta manera van a tener a un ayudante que les ayude con los cultivos. Si no quieren estar al pendiente de ellos, puedes dejar a tu pequeño ayudante. El pequeño golem no necesita de energía, pero sí va a tomar descansos cortos para recuperar energía. Así que no se preocupen por él si lo ven de esta forma, ya que está recargando energía para poder seguir haciendo su trabajo. Una vez que ustedes regresen, pueden checar su barril y va a tener las cosas como puede ser el trigo y las semillas, dependiendo lo que ustedes hayan plantado. Ahora podrás encontrar varios artículos tirados por el suelo. También dependerá el bioma en que te encuentres. Y sería de esta manera como están observando. Pueden ver que varios artículos están tirados en el suelo. Los puedes recoger haciendo clic, pero dependiendo qué bioma te encuentres, serán diferentes. Más frutas. Agrega árboles frutales como son de manzana, de naranja, peras, banana y limón. Y aquí tienes a los nuevos árboles. Tenemos aquí el de limón, tenemos aquí el de naranja, tenemos aquí el de banana, tenemos el de peras y el último que sería el de manzana. Y pueden ver cómo van creciendo por el tiempo. Para tener estos árboles únicamente tienes que encontrar su fruto y poderlo crear las semillas en la mesa de crafteo. Este addon añade una amplia variedad de nuevos waivers que aparecerán en tu mundo de supervivencia. Lo que ven aquí en la parte izquierda serán las armaduras y los escudos de los diferentes waivers que vas a poder encontrar en tu mundo. Pero primero vamos con pasos para tener a nuestra waiver. Como ven en mi inventario tengo estos huevos de waiver, como puede ser uno de ender. Entonces lo coloco y aquí pueden ver la duración que necesita para que eclosione, que son de 20 minutos. Los demás son iguales, que coloco el de hielo y también me dice que son 20 minutos, como están observando. Esperando ese tiempo, nuestro huevo va a crecer y vamos a poder domesticarlo dándole carne. Una vez que le has dado carne, lo puedes montar, ya que nos agrega una silla de montar. Pero para no tener que esperar a que estos waivers crezcan de 20 minutos, les voy a mostrar cómo son ya de versión adulta. Y aquí pueden escoger qué waiver quieren domesticar. Comenzamos con el primero, que sería uno de roca. Aquí lo están viendo, se ve bastante fuerte. El siguiente tenemos uno de wither, ahí lo están viendo cómo se ve. Tenemos uno de hielo, ahí lo están viendo. El siguiente tenemos uno de enderman, ahí lo están viendo sus colores. Tenemos uno de veneno, ahí lo están viendo cómo es el de veneno en color verde, bastante llamativo. Y por último, el más tradicional, que sería el dragón de fuego. Este addon agrega nuevos escudos.
Y aquí los tienen, tenemos estos escudos nuevos que nos agregan este increíble addon. Como están viendo, se ven bastante hermosos y completamente distintos, como uno de Sly, uno de Magma, bastante buenos. Prepárate para noches más desafiantes, jefes formidables y biomas llenos de botín, con oscuro extraño. Este addon nos agrega estas tres nuevas armaduras, como están, se ven bastante hermosas. Tenemos aquí la segunda y tenemos este de este soldado, se ve bastante épica. Tenemos este casco y también esta máscara. Además tenemos estas armas extra que nos agrega esta, que son bastante buenas y poderosas. Ahora sí vamos a lo importante, que son las nuevas entidades, incluyendo con los jefes. Comenzamos con este caballero elemental. Como están viendo, tiene dos espadas, que tú puedes tener a una de ellas. Pasamos al siguiente, que es elemental desatado. Entonces lo coloco, lo están viendo, pero no se confíen en su forma, solo que está durmiendo. Cuando para luchar se va a reconstruir automáticamente, así que no se confíen de esa forma que tiene. Pasemos al siguiente, que será la plaga. Ahí lo están viendo y cómo hace su animación. Incluso acaba de ser de noche. Como ven, el anterior ya se acaba de reconstruir, es decir que ya está listo para la batalla. Pasamos al siguiente, que sería un perro plaga. Entonces lo coloco, ellos están viendo cómo es el aspecto, bastante tenebroso. Ahí tenemos a un asesino, como están observando, tiene una de las espadas que podemos conseguir. Tenemos aquí al centinela, que este sí es bastante muy grande, y su arma también podemos tenerla nosotros. Tenemos al siguiente, que sería un marginado. Miren cómo está haciendo sus movimientos. Pasemos al siguiente, que sería un barco flotante. Colocamos, aquí pueden ver el barco flotante que podemos utilizar nosotros. Además, esto tiene un cofre para almacenar cosas. El siguiente tenemos un marginado, pero ahora es corrupto. Lo coloco y ven cómo es el aspecto. Ahora es violento. Ahora van a atacar a entidades, como están observando, a sus ovejas. Siguiente hilera de entidades, comenzamos con un médico apestoso. Ahí lo están observando, miren cómo se ve. Tenemos a un pato, ahí lo están viendo que es pequeñito. Pero tenemos su versión que es más terrorífica. Y lo están viendo cómo se ve, bastante más peligroso. Tenemos a un soldado centinela, como están viendo aquí. Incluso tiene una postura, pero tiene una espada, un escudo, incluso su arco para atacar a la distancia. Y tenemos a una gárgola, ahí lo están viendo cómo se ve la gárgola. Y por último tenemos a un mercenario, ahí lo están viendo cómo se ve el mercenario, que ahorita no está haciendo absolutamente nada, pero él va a atacar también como todos los demás. Este addon agrega nuevas estructuras, y serían estas que están observando, como también son bastante hermosas. Incluso puedes crear tu propia casa ahí, también dependiendo qué estructura te vayas a encontrar, ya que puede variar mucho. Ahora puedes crear puntos de teletransporte con piedra de teletransporte. Y para poder hacer eso necesitas crear estos dos crafteos. Como están observando, son bastante sencillos de hacerlos. Una vez que lo hayas creado, aquí tendrías tu piedra de teletransporte. La vas a colocar en el lugar donde quieres poner el teletransporte. Entonces yo lo voy a poner aquí. Y como están viendo, al momento de que yo coloco aquí la piedra, como pueden ver, me va indicar qué tipo de transporte es, si es de casa, si es un spawn, si es una aldea, una mazmorra, una tienda, otra cosa. En mi caso es una casa. Colocar la locación y también puedes presionar si es público o es privado. En mi caso creo que sí, sea público. Le doy en enviar y como están viendo ya se acaba de crear. Entonces voy a crear otro para que puedan ver que funciona. Voy a crear otro y voy a decir que está vinculado a una aldea. Le voy a dar igualmente que esté en público y le voy a dar que sí. Se me olvidó mencionar que para utilizar el teletransporte debes de utilizar 2 niveles de experiencia. Como ven, tengo 16, entonces doy aquí un toque y voy a teletransportarme al mío que se llama casa, que sería este que están observando. Le presiono y automáticamente, como ven, me lleva al otro lado, pero me gasta 2 niveles de experiencia. Así que con este addon recuerden no abusar tanto de la teletransportación. Usarlo cuando es de emergencia o cuando en distancias bastante largas. Y si aún quieres más mods, están apareciendo 2 videos que aseguro que te van a encantar. Adiós, bye.